Los módulos de capacitación están divididos según las etapas de un proceso de contratación y la idea es que en cada uno de estos módulos vamos a revisar las tareas que se tienen que llevar a cabo para poder cumplir con esta etapa. Y vamos a seguir un poquito la filosofía que nos contaba Paca ahorita, que es que la planeación es la que nos da mayor valor agregado de todas las etapas de los procesos de contratación. Por eso esta mañana nos vamos a enfocar en planeación y ya después por la tarde seguimos con selección, contratación y ejecución. Antes de empezar, quiero contarle a los que no sabían o recordárselo a los que ya sabían que Colombia Compra Eficiente emite guías y manuales para la mayoría de los temas, para la mayoría de estas tareas que se tienen que llevar a cabo en las etapas. Tenemos, por ejemplo, para los temas que vamos a tratar ahorita, una guía para entender acuerdos marco, una guía para el plan anual de adquisiciones y el clasificador de bienes y servicios, y todas estas guías, manuales y documentos tipo se pueden consultar en nuestro portal web de colombiacompra.gov.co y también los tienen ahí en las cajitas donde van a encontrar la mayoría de estos manuales. Entrando en la etapa de planeación, el paso 0, es decir, antes de empezar a planear procesos de contratación, es familiarizarse con el clasificador de Naciones Unidas. Nosotros se adoptó el sistema del clasificador UNSPSC para contar con un lenguaje común en el sistema de compra y contratación pública. Este lenguaje común es, por un lado, para los distintos agentes de este sistema de compra y contratación pública, es decir, para los proveedores, compradores y para el ente rector del sistema, pero también es para tener un lenguaje común y que sea transversal a todas las etapas de los procesos de contratación. Porque si vemos por el lado de los compradores, si uno empieza a aplicar este clasificador desde los primeros momentos de hacer el plan anual de adquisiciones, hasta identificar la necesidad específica de un proceso de contratación en la descripción de los documentos y ya después en los requisitos habilitantes cuando entramos a solicitar experiencia específica por parte de los proponentes. Y para los proponentes también es un tema que empiezan a aplicar antes de participar en procesos de contratación específicos porque ellos son quienes deben ir a la Cámara de Comercio y hacer su inscripción en el Registro Único de Proponentes para acreditar los contratos y luego poder participar en los procesos de contratación de las entidades estatales. El clasificador es un sistema jerárquico. Tiene 4 niveles, donde cada uno de los niveles vamos de lo más general hasta unos subniveles más específicos, que son el segmento, familia, clase y producto. Cuando estamos en el segmento, estamos hablando del primer nivel, nivel 1, familia es el segundo y clase y producto ya son tercero y cuarto. En el sistema de compra y contratación pública en Colombia siempre vamos a utilizar el tercer y cuarto nivel, es decir, siempre vamos a estar en clase y producto. El producto es el más descriptivo, pero cuando vamos a solicitar experiencia o cuando un proponente va a clasificar su experiencia específica, siempre va a ser al tercer nivel porque se considera que ya es lo suficientemente detallado para describir un servicio o un producto que se está vendiendo. Una vez familiarizado con el clasificador de Naciones Unidas, una entidad ya empieza a entrar a la etapa de planeación. Pero vamos a entrar primero no con la planeación de un proceso específico, sino con la planeación de la contratación en general de esa entidad. Y eso lo hacemos mediante una herramienta que es el Plan Anual de Adquisiciones. Para hacer un plan anual de adquisiciones, la entidad tiene que asignar un equipo multidisciplinario que se va a sentar y va a empezar a identificar todas las necesidades que van a surgir durante ese año y los procesos de contratación que se tienen que llevar a cabo para poder satisfacer esas necesidades específicas. Entonces, en un formato que diseñó Colombia Compra Eficiente, un archivo de Excel, se van a poner esos procesos de contratación que vamos a tener que llevar a cabo en algún momento para satisfacer las necesidades e incluir información general de este proceso de contratación. Siempre tenemos que recordar que el Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta de planeación. Entonces la idea es incluir la información a la cual vamos a tener acceso desde el comienzo,
que es la primera publicación del Plan Anual de Adquisiciones que se debe hacer antes del 31 de enero. Entonces, una vez identificados los procesos, los códigos que describen el bien o servicio que nos va a satisfacer esa necesidad, el presupuesto estimado de ese proceso de contratación, la modalidad que pensamos aplicar para llevarlo a cabo, ya estamos cumpliendo con los dos propósitos que tiene el Plan Anual de Adquisiciones, que son, por un lado, para la entidad compradora, una planeación de compras para que desde el comienzo sepa cuáles son los procesos y en qué momento del año van a tener que iniciar estos procesos. Y por el otro lado también es una herramienta de comunicación hacia los proveedores. Nosotros en los talleres también les enseñamos a los proveedores a ubicar estos planes anuales de adquisiciones de las entidades compradoras que quedan publicados tanto en el SECOP como en las páginas de las entidades para saber en qué momentos del año va a poder presentarse a procesos de contratación específicos. Como les comentaba, en el Plan Anual de Adquisiciones hay una columna donde se debe identificar la modalidad de selección que se piensa aplicar para ese proceso de contratación. Acá hay una tarea previa al inicio de la planeación de un proceso de contratación específico, que es la verificación de existencia de un instrumento de agregación de demanda, de los cuales nos hablaba Paco ahorita. Como vieron, nosotros en este momento tenemos unos 20 instrumentos de agregación de demanda vigentes y la idea es que el equipo que está adelantando este Plan Anual de Adquisiciones verifique de una vez en la página de Colombia Compra si nosotros hemos hecho un instrumento de agregación de demanda que les pueda satisfacer esa necesidad. Porque como nos comentaba Paco ahorita, por un lado, los instrumentos de agregación de demanda nos permiten coordinar a los compradores y proveedores para agregar demanda y lograr mejores precios, mejores niveles de servicio y mejores condiciones en general. Pero por el otro, la idea también es ahorrarle el proceso de contratación a las entidades, ahorrar tiempo y recursos porque nosotros seríamos quienes adelantan el proceso y la entidad específicamente ya entra a la tienda virtual del Estado colombiano, solicita a unos usuarios y compra al amparo de cualquiera de estos 20 instrumentos de agregación de demanda. Por eso se presenta como un paso previo a la planeación para un proceso específico, porque si tenemos una necesidad identificada y sabemos que existe un instrumento de agregación de demanda que lo puede satisfacer, la entidad ya no debería hacer esos pasos del 2, 3 y 4, que son la selección, la contratación y la ejecución, porque lo va a poder hacer 100% en línea por los instrumentos de agregación de demanda. Asumiendo que no existe, que ninguno de esos 20 puede satisfacer la necesidad específica, la entidad estatal ya entra a hacer su planeación específica para un proceso de contratación y eso es el estudio de mercado. En el estudio de mercado entramos a analizar el sector específico del bien o servicio que nos va a satisfacer la necesidad. Y ahí entra el ejemplo que mencionaba Paco ahorita, la idea es evitar terminar comiendo lo que no queremos comer. Aplica lo mismo para un estudio de mercado. Si vemos, nosotros siempre hablamos de que un funcionario contratista debe analizar los factores económicos, técnicos y regulatorios. Entonces uno entra a analizar primero el factor precio. Cuáles son los precios de mercado, qué influye esos precios, cómo se maneja la inflación, la tasa de cambio, cómo afectan los mercados internacionales. Y es lo mismo que uno hace cuando está definiendo a qué restaurante va a comer. Mira cuál es su presupuesto, cuáles son las opciones y empieza a hacer el análisis de los factores económicos. Si entramos ya al factor técnico, que es qué se va a comprar, cuál es el producto, cuáles son las especificaciones que necesitamos, cómo se presta este servicio, sí podemos seguir con el mismo ejemplo. Uno ya empieza a analizar para el restaurante qué platos ofrecen, si tenemos una persona que es vegetariana, si ese plato específico está en la capacidad de ofrecernos platos vegetarianos y vamos aprendiendo así cada vez más del bien o servicio específico. Y al final ya entran los temas regulatorios, que es analizar la norma, cuáles son las posibilidades o no, qué se puede hacer y qué no para esa compra específica. El estudio de mercado se divide por un lado en el análisis de los proveedores, entonces es muy importante empezar a ver quiénes son, eso sería el lado de la oferta, quiénes son los proveedores que están en capacidad de ofrecernos ese bien y servicio, cuántos son, cuál es su tamaño, cuáles son los indicadores financieros específicos de esos proveedores, porque eso es lo que eventualmente nos va a ir mostrando el camino
de los pasos y las decisiones que vamos a tener que tomar en los documentos y cómo vamos a construir esa negociación que queremos tener con esos proveedores. Si sabemos que son pocos proveedores y son muy grandes, ya sabemos que el poder de negociación de ellos es más alto comparando con un mercado donde son muchos proveedores. Y por el otro lado está el lado de la demanda. Entonces, una cosa es la demanda de la entidad específica, pero entre entidades la idea también es aprender buenas prácticas y malas prácticas de cómo han contratado las otras entidades estatales. Entonces, una vez se esté cerrando el estudio de mercado, la idea es que un buen estudio de mercado nos muestre el camino para empezar a hacer todos los otros documentos, para saber qué vamos a exigir, cómo lo vamos a exigir y cómo vamos a negociar específicamente con los proveedores. Es importante en el caso del estudio de mercado, pues estudio de sector, que es la misma cosa, siempre guardar un sentido de proporcionalidad. Entre más complejo el proceso, entre más compleja la compra, pues más completo tiene que ser el estudio de mercado. Entonces la idea tampoco es desgastar esos recursos y tiempos haciendo estudios de mercado gigantes para compras pequeñas y simples. Entonces es muy importante siempre guardarlo y no aplicar la misma fórmula para todos los procesos de contratación, porque una cosa son las compras grandes y otra cosa las compras más pequeñas. Una vez esté el estudio de mercado, empezamos a analizar los riesgos y a construir nuestra matriz de riesgos. Entonces, un riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o de la ejecución de ese contrato. Cuando empezamos a construir nuestra matriz de riesgos, la idea es sacar esos posibles riesgos a la luz y empezar a tratarlos sistemáticamente. Lo que tenemos que hacer es identificar cada uno de los riesgos que pueden afectar tanto el proceso de contratación como la ejecución, empezar a clasificarlos, es decir, medirlos según, por un lado, la probabilidad de que se dé ese riesgo y por el otro lado el impacto, es decir, qué tan grave sería que se materialice ese riesgo. Después asignarlo, de quién va a ser la responsabilidad de tratamiento de ese riesgo, si va a ser del proveedor o de la entidad compradora. Y luego ya asignar un tratamiento específico para ese riesgo como tal, que puede ser evitarlo en general o disminuir su impacto, disminuir la gravedad de que se materialice ese riesgo o disminuir la probabilidad de que realmente ocurra. La idea de tener esta matriz de riesgos es poder hacerle un seguimiento, porque es muy poco probable que un riesgo mediante una acción se elimine por completo. Y tener esa matriz de riesgos desde antes de iniciar el proceso de contratación, cuando todavía estamos en etapas del estudio de mercado, nos va a permitir hacerle ese seguimiento sistemático e irlo monitoreando durante todo el proceso, dependiendo de quién es la responsabilidad de ese riesgo específico. En el estudio de mercado, la idea el enlace entre el estudio de mercado y los otros documentos es empezar a saber cómo vamos a construir esta negociación. Entonces, ahí entra el ejemplo que usaba Paca entre la diferencia de los acuerdos marco de precio que tenemos y algunos instrumentos de agregación de demanda. En algunos casos, si vemos el tamaño de los proveedores, la cantidad de los proveedores, vamos a ver que lo mejor es ponerlos a competir para lograr las mejores condiciones para la entidad compradora. En esos casos en los que es preferible hacer una competencia, podemos aplicar una licitación pública, una mínima cuantía o selección abreviada. Pero hay algunos casos donde, por ejemplo, por la cantidad de proveedores, porque son pocos o porque solo existe uno que esté en capacidad de ofrecernos realmente lo que necesitamos, vamos a ver que es preferible hacer una negociación directa entre las dos partes sin tener que ponerlo a competir solo, ponerlo a competir con alguien que no esté en capacidad de ofrecernos lo que necesitamos. Una vez identificada la modalidad, vamos a empezar a diseñar los requisitos habilitantes. Y acá yo cierro mi parte y sigue mi compañero Daniel Mongua, que está ahí, para hablarles más de requisitos habilitantes y lo que nos falta de la etapa de planeación para los procesos de contratación. Muchas gracias.